8:31 de la noche y continuamos con el programa y esta vez lo ofrecido. Un nuevo debate. Los debates aquí en Edición Central de Elecciones 2021 están dando que hablar porque además de ser intensos nos demuestran bien la preparación de cada candidato y esta vez tenemos a dos mujeres. Una de ellas, Romelia Paredes, postula por el partido Victoria Nacional con el número 22 y se enfrenta a Catherine Eizaguirre del partido Juntos por el Perú con también el número 22. Muy buenas noches a ambas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y encantada de poder debatir con Catherine y exponer las propuestas. Catherine. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto poder compartir también con ustedes y también con Romelia. Romelia es docente universitaria con posgrado en la UNIFE, mientras que Catherine Eizaguirre es economista con maestría en desarrollo humano. La mecánica es sencilla, son tres bloques que tienen además la misma estructura. Uno de ellos, en cada bloque es un tema que hemos elegido nosotros, el último es un tema libre que han elegido ustedes. En el primero van a tener la oportunidad de expresar su propuesta referente del eje temático, la otra va a tener la oportunidad de replicar sobre la propuesta. Esto es muy importante, la réplica es sobre la propuesta y luego la candidata que expuso va a tener la oportunidad de defender su propuesta en una dúplica. Se repite en un cambio de turno y así vamos avanzando de bloque a bloque. Hemos hecho un sorteo interno y ha ganado Romelia Paredes, así que vamos a empezar con ella. El bloque es reactivación económica. Romelia, ¿cuál es tu principal propuesta respecto a reactivación económica? Propones un fondo Formalízate y Gana que busca financiar programas de alto impacto para la formalización y fortalecimiento de las MIPES sostenibles, circulares o digitales. 2 minutos para fundamentar esta propuesta. Muchas gracias. Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de la campanita de Victoria Nacional. Soy docente universitaria. Acabo de terminar mi doctorado en Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional San Marcos, Administración en la Universidad del Pacífico y soy comunicadora. Actualmente vivimos una crisis económica y es importante reactivar la economía desde la base de la economía familiar, es decir, atender al 98% de las MIPES que representan el 24% del PBI. ¿Cómo? Darle acceso a tasas de interés o crédito que puedan pagar, no como lo que tenemos actualmente en el sistema financiero, porque ya el Reactiva atendió a las grandes empresas. Es momento de atender a las MIPES, pero no solamente a las MIPES en las zonas de bienes y servicios urbanas, sino también rurales. No nos olvidemos que hay 2 millones de agricultores que necesitan ser atendidos con acceso a tasas de interés bajas, asimismo asociatividad, capacitación, asistencia técnica, pero sobre todo de llegar al Congreso, derogar que entre gallos y medias noches el 21 de noviembre del año pasado ampliaron una modificatoria que permite que los agricultores no vendan al Estado los productos agrícolas porque les piden boletas de pago, comprobantes de facturación, liquidación. ¿De dónde? Este gobierno morado ha sido definitivamente injusto con los 2 millones de agricultores. ¿Por qué? El Perú es un país agrícola, así como también es minero. Entonces hay que pensar de llegar a legislar o de llegar al gobierno con Victoria Nacional en pensar en todos los sectores, pero sobre todo en la base de la economía familiar y atender a las 26 regiones. ¿Cómo? Dándoles acceso a crédito, porque es importante la formalización. Ahorita tenemos el 70% de la informalidad del país. ¿Y cómo los formalizamos? Hay que capacitarlos y hay que hacer que se metan en el sistema financiero y reformular desde ese aspecto. Mi compromiso, por ende, está con las MIPES, los emprendedores agrícolas. Gracias. Catherine, 30 segundos para replicar la propuesta que acaba de explicar Romelia. Bueno, parte de la propuesta de Romelia es el tema de la banca, de crédito, acceso barato hacia los MIPES, y entiendo que esto no ocurre en la actualidad porque existe un gran monopolio, un oligopolio en el sistema financiero, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre eso? Porque la Constitución que tenemos actualmente en el artículo 61 no tiene las herramientas adecuadas para poder combatir a los monopolios. Nosotros por eso queremos cambiar la Constitución para permitir evitar esta situación que bien Romelia ha identificado. Entiendo que desde Victoria Nacional no hay ninguna intención de cambiar la Constitución. De hecho, quieren quedarse con el modelo económico como tal. Entonces, ¿cómo piensan realizar lo que quieren hacer si es que el sistema económico actual no lo permite?
Romelia dice que ustedes no piensan cambiar la Constitución y que piensan mantener el modelo actual. Un minuto para defender tu propuesta. Señorita Bachiller Izaguirre le responde de la siguiente manera. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Social del mercado. Lo que no ha funcionado y ha funcionado pésimamente mal, ¿por qué? Son los gobiernos, porque hemos estado gobernados por corruptos. Eso es lo que no ha funcionado. Es decir, este social de mercado no se ha visto en la realidad, porque la gran bonanza económica ha llegado solo a las grandes empresas y no a la base de la economía familiar. No necesitamos cambiar el modelo económico que nos sacó de la pobreza. No necesitamos cambiar de constitución. Necesitamos hacer reformas, sí, profundas, pero este modelo económico de libre mercado y social hay que hacer que llegue a todo el país, porque el problema no es la pobreza, es la desigualdad que ya lo estamos viendo a lo largo y ancho del país. Y por favor, no se dejen engañar con el modelo económico. Eso está muy bien. Lo que han fallado son los gobiernos corruptos, porque son los que manejan el presupuesto y administran los gobiernos y todo el aparato del Estado que no ha llegado a los más pobres. Catherine, tienes 2 minutos para sustentar tu mejor propuesta en cuanto a reactivación económica. Adelante. Claro que sí, desde el programa de Juntos por el Perú, yo soy Catherine Izaguirre, soy economista, parte del equipo del programa económico también de Juntos por el Perú, y lo que proponemos es elevar la inversión pública para poder reactivar la economía. En un contexto de crisis sanitaria, quien tiene que dar el primer paso es el Estado, porque evidentemente los privados van a tener que asumir mayores riesgos, es verdad. Entonces, por eso queremos elevar la inversión pública en 15.000 millones de soles, fortalecer sobre todo el acceso a la infraestructura adecuada. Lamentablemente tenemos una brecha de infraestructura terrible ahorita, no hay plantas de oxígeno para la gente, no hay hospitales adecuados. Cuando los niños vuelvan al colegio el próximo año no van a encontrar colegios, lamentablemente, que tengan acceso a agua, y es por eso que queremos fortalecer la inversión pública, reactivar el sector construcción. Es fundamental, si es que realmente queremos una economía que atienda a los problemas de la gente, acabar con los grandes monopolios y oligopolios. Y por eso le decía a Romelia, la Constitución ahorita en su artículo 61 no combate a los monopolios, no combate a los oligopolios. ¿Y qué ocurre? Que tenemos farmacias que cobran precios exorbitantes, tenemos hospitales que cobran un medicamento, una clínica que te cobra un medicamento 100 soles, un Panadol. Entonces tenemos que combatir esos oligopolios que existen en los bancos, que no permiten que ahorita nuestras MIPES puedan obtener crédito barato. Nosotros queremos caminar hacia una banca de fomento, de desarrollo, que le pueda otorgar efectivamente a las MIPES, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a las microempresas, créditos a precios adecuados, asistencia técnica. Yo acabo de venir de Villa El Salvador. Lamentablemente el parque industrial está totalmente abandonado, y eso es un tema del modelo económico, un modelo económico que no prioriza la industria nacional, no prioriza el empresariado local. Y desde Juntos por el Perú tenemos un férreo compromiso con fortalecer a nuestros empresarios locales y no permitir que, por ejemplo, entren mercadería, ¿no?, de afuera a precios desleales, competencia desleal que no los permita crecer. Tenemos que hacer crecer con capacitaciones a nuestros empresarios nacionales, y esa es la apuesta de Juntos por el Perú para reactivar la economía, justamente reactivando los bolsillos de la ciudadanía y de las familias, y no solamente de las grandes empresas. Muy bien, gracias, Catherine. Romelia, Catherine propone elevar hasta en 15.000 millones de soles la inversión pública para reactivar la economía. 30 segundos para replicar esa propuesta. Actualmente el presupuesto del Estado es 183.000 millones y 110.000 millones es aproximadamente el tema de la recaudación fiscal, producto de cada uno de nosotros, y 70.000 por ahí nuestras reservas que tenemos. Yo le digo, 15.000 millones para la inversión pública, ¿y en qué? Para todo lo que ha dicho la dama aquí. Nosotros de Victoria Nacional, de llegar al Congreso, yo voy a proponer una ley que priorice el gasto público, es decir, el presupuesto, en educación y en salud. ¿Por qué? Porque la educación de nuestros niños no puede estar abandonada. Muchas gracias. Catherine, un minuto para defender tu propuesta. Romelia dice, ¿para qué 15.000 millones? Un minuto. Hemos dicho que queremos reactivar la economía con 15.000 millones de soles, y para eso queremos justamente fortalecer el sector construcción, fortalecer el sector agricultura, y a partir de eso también reactivar la economía dinamizando las demandas locales también. Es decir, se crea un eslabonamiento de la economía. Cuando tú construyes una carretera no lo construye solo el Estado. Tienes que trabajar con la empresa privada, tienes que trabajar con una constructora, tienes que trabajar con alguien que te otorgue maquinarias, te generan puestos de empleo. Esta es la forma de reactivar la economía, esta es la receta que se aplica en un contexto de crisis sanitaria y es la que queremos realizar
justamente para evitar lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Que lamentablemente tenemos una economía paralizada y tenemos ciudadanos que no tienen ahorita la capacidad de consumir, no tienen la capacidad de adquirir bienes y servicios y se cortan las cadenas de consumo. Que tenemos ahorita un Gamarra paralizado, que tenemos ahorita un parque industrial en Villa El Salvador paralizado y que lamentablemente no hay una política clara desde el Estado de, por ejemplo, fortalecer este programa Reactiva Perú, que yo entiendo que además desde Victoria Nacional hay una oposición hacia el Reactiva Perú, pero nosotros queremos fortalecerlo y expandirlo y hacerlo llegar a las medianas empresas, a los microempresas y a las pequeñas empresas. Muy bien, pasamos al segundo bloque. Hablamos de educación. Terminó Catherine, comienza Catherine. La reforma universitaria 2.0 es lo que propones, apoyos a estudiantes de universidades denegadas para que puedan reinsertarse al sistema educativo. 2 minutos para fundamentar esta propuesta. Sí, bueno, nosotros creemos que tenemos que caminar a fortalecer la educación superior. Lamentablemente, solamente el 30% de jóvenes que salen de los colegios pueden insertarse en el sistema de educación superior y creemos que tenemos que superar esa situación, permitir más oportunidades a los jóvenes para que puedan ser profesionales. Creemos que la reforma universitaria cumplió un rol, pero aún tiene que ser fortalecida. Y estamos hablando, por ejemplo, de que es lamentable de que estos 200.000 estudiantes que son parte de las universidades denegadas no hayan podido reinsertarse adecuadamente a las universidades de nuevo, ¿no? Que tienen dificultades, que los rectores de sus universidades, que además tienen bancadas en el Congreso, y que creemos que tenemos que sancionar eso y no permitir que existan intereses subalternos en el Congreso además. Pero más allá de esto, esta gente, estos rectores están impidiendo que esos jóvenes puedan reinsertarse en el sistema educativo y tenemos que apoyarlos, tenemos que fortalecer la educación pública, ampliar las vacantes para que nuestros jóvenes puedan realmente acceder a educación superior de calidad, y nos parece fundamental en este contexto hablar de Internet como un derecho, porque lamentablemente ahorita si uno quiere tener clases virtuales como está ocurriendo en las universidades, no es posible si es que uno no tiene un acceso adecuado a Internet. Muchos jóvenes están desertando las universidades, el 30% este año, por ejemplo, van a desertar las universidades. ¿Por qué? Porque no tienen lamentablemente la posibilidad de acceder a Internet de calidad. Entonces queremos de Juntos por el Perú acceder a Internet gratuito y universal, sobre todo para docentes y estudiantes. Solo así vamos a poder garantizarles educación de calidad en este contexto en el cual no estamos yendo a las aulas, sino que más bien las aulas son virtuales y el Internet termina siendo una interfaz fundamental. Y también darle el lugar que merecen nuestros docentes, porque sabemos que ellos están cumpliendo un rol fundamental en este contexto para poder adaptarse a las nuevas tecnologías, que también requieren una capacitación del Estado y salarios adecuados. Entonces, nosotros queremos caminar hacia una reforma universitaria 2.0 que nos permita insertar de nuevo en el mercado de la educación, en el sistema educativo, a los jóvenes de estas universidades denegadas. Gracias, Catherine. Romelia, 30 segundos para replicar la propuesta de Catherine. Definitivamente la única forma de que nuestros jóvenes, adultos y en general tengan acceso a Internet gratis es a través del Internet satelital, porque con la fibra óptica no se va a llegar. Desde el 2012 a la actualidad se ha llegado solamente al 36%, debido a la infraestructura, debido a la geografía del Perú. Solamente con Internet satelital atenderemos ese 63% de la frontera y del país que no tiene Internet, y aquí del 100%, el 67% de Lima no tiene Internet, así que no se dejen engañar. Catherine, Romelia dice que se requiere comunicación satelital, fibra óptica no alcanza, que no nos dejemos engañar. 1 minuto para responder. Bueno, yo en ningún momento de mi intervención he dicho que solamente nuestra propuesta tiene que ver con fibra óptica. Es evidente que tenemos que usar toda la tecnología necesaria para poder acceder a Internet de calidad, y eso es lo que queremos y de lo que estamos apostando. Por eso queremos también una nueva constitución, porque queremos incluir al Internet como parte de un derecho humano, es parte de los consensos de los organismos multilaterales, y lo que está por delante es que los estudiantes universitarios, que nuestros jóvenes puedan realmente tener garantizado el acceso a educación de calidad para que puedan superarse. Lamentablemente esto ahorita no es posible con el contexto en el cual estamos viviendo, en el cual las clases virtuales tienen un impedimento, que es tener o no tener acceso a educación. Y esto ocurre también en los colegios. No hay que olvidar que nuestros niños también están accediendo a formas de telestudio. El aprendo en casa no es suficiente. ¿Por qué? Porque evidentemente parte fundamental de la educación es la interacción entre jóvenes, entre los docentes y estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, sin eso, sin acceso a Internet adecuado, más allá de pensar específicamente cuál es la forma, hay que tomar toda la tecnología que tenemos en nuestro país para poder garantizar el acceso a Internet a nuestros jóvenes, a nuestros niños, estudiantes, para que puedan superarse. Muy bien.
Es el turno de Romelia en el mismo bloque, educación. Romelia, propones un marco normativo de un plan de formación técnica en todos los centros educativos básicos mediante los liceos técnicos. 2 minutos para fundamentar esta propuesta. En primer lugar, quiero proponer que se incluya en el currículo el curso de metodología de investigación, porque muchos jóvenes no hacen sus tesis, como acá la dama del 2018 que no saca su título, y muchos jóvenes más. ¿Por qué? Porque no saben citar, no saben investigar, y es fundamental que desde la secundaria se incluya el curso de metodología de la investigación. Asimismo, se plantea los diplomas técnicos a partir de tercero, cuarto y quinto secundaria, que los jóvenes aprendan carreras técnicas, especialidades, de acuerdo a las potencialidades de las regiones, porque la oferta laboral necesitamos potenciarla porque el mercado necesita de técnicos. Eso no quiere decir que no vayamos a la universidad, no. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes de secundaria ya salgan del colegio con estas especializaciones técnicas y que puedan trabajar en el mismo estado o en el sector privado. Asimismo, quiero recalcar y no se dejen engañar, es que vamos a tener 2 años subsiguientes de crisis de recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos informalidad, porque tenemos baja tasa de aporte a los ahorros y a los impuestos, como critico a la dama aquí. En ese sentido, también quiero decirles que la educación superior es fundamental. Yo soy docente universitario y he participado de 2 procesos de licenciamiento y la peor debilidad es la investigación científica. Entonces hay que potenciar a las universidades públicas y que éstas tengan sucursales en el interior del país para que los jóvenes tengan mayor acceso a esa universidad pública con infraestructura, con tecnología, pero sobre todo con investigación científica. Pero también a los niños desde la primera infancia el curso de educación cívica. Vivimos una crisis moral. El actual gobierno morado, el actual expresidente Vizcarra, corruptos, inmorales. No podemos darnos el lujo que nuestros niños crezcan en carencia de valores. Por eso es fundamental el curso de educación cívica para tener hombres y mujeres de bien, probos y que confíen en una nueva clase política. Catherine, 30 segundos para responder lo que mencionó Romelia. Claro, yo sé que Romelia está muy preocupada por mi tesis de pregrado y es parte de mis propuestas, por ejemplo, saber que actualmente titularse le cuesta a los jóvenes más de 1.000 soles. Entonces nosotros queremos promover que la titulación sea costo cero para fomentar justamente que los jóvenes investigadores como yo podamos acceder a titularnos, no de forma, con esta forma tan elevada que tenemos ahorita, lamentablemente, que no permite que los jóvenes se puedan titular. Entonces necesitamos poner por delante, dar oportunidades a los jóvenes, fortalecer, por ejemplo, las becas, como la beca 18, fortalecer las becas de permanencia para que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando. Yo, por ejemplo, he podido estudiar mi maestría gracias a una beca, he podido terminar la maestría en desarrollo humano gracias a esa oportunidad, y creo que tenemos que caminar hacia dar oportunidades a los jóvenes a través de las becas. Romelia, 1 minuto para sustentar tu propuesta. ¿Estás preocupada por el título de Catherine? 1 minuto para responder. No solamente de ella, de todo el mundo, porque yo soy asesora de tesis y corrijo todo el tiempo tesis, y mi preocupación porque 2, 3 años no solamente es el factor económico, sino el tiempo y la dedicación. Los jóvenes terminan su universidad y no saben citar. Actualmente hay un candidato, por ejemplo, relator de otro partido que plagia. Copia. Entonces no nos podemos dar ese lujo. Además, yo quiero incentivar la educación financiera, un curso de educación financiera. Los niños tienen que aprender con ese sentido del valor del dinero, del sentido del ahorro, porque la Comunidad Andina de Fomento nos está diciendo que el Perú tiene un déficit a nivel de capacidad de ahorro y educación financiera, porque los jóvenes no saben distinguir las tasas de interés o tener un control. ¿Por qué? Porque necesitamos que los jóvenes de secundaria también sepan hacer y tengan el sentido cuando hagan sus planes de negocios, que tengan. ¿Qué pasó? A ver, problemas técnicos. Justo Romelia nos estaba hablando de la capacitación. Vamos a tener jóvenes que no puedan invertir en cualquier cosa y tengan, porque ahorita no nos podemos dar el lujo de perder nuestro propio capital en una inversión, en un negocio. Tiene que tener ese retorno de la inversión, y para eso es fundamental la educación financiera. Muy bien. Romelia, se acabó el bloque 2 y ahora vamos a pasar al bloque libre. Terminó Romelia, empieza Romelia. El bloque libre que ella ha escogido es salud y propone una ley que promueva la integración digital de los sistemas de administración en información de la salud. 2 minutos para fundamentar. Ya.
Muchísimas gracias. Yo lo que propongo es una ley que permita el sistema integrado de historias clínicas. ¿Qué es lo que hemos visto ahorita en este momento? No tenemos médicos. Yo tengo familiares médicos y me lo dicen. Si tuviera la información de primera mano que esté integrada, yo puedo atender y conocer en tiempo real qué cosa. El antecedente, los diagnósticos anteriores, todo lo que tiene mi paciente. Tú puedes estar en el Hospital Santa Rosa, Rebagliati, en Tarapoto, en Iquitos, donde sea. Entonces el médico te puede atender rápidamente y acortas ese tiempo. Por eso es importante esa tecnología que nosotros, al llegar al gobierno del Congreso, vamos a impulsar este sistema integrado de historias clínicas. Así también transparentar todo tipo de procesos de compra. Compra de un lapicero, de una prueba molecular, de un tomógrafo, de leucofera, porque ahí está el meollo de la corrupción. Recortar, simplificar, menos burocracia y menos papel. Eso es fundamental hacerlo, pero es cuestión de personas, procesos y voluntad política. Asimismo, planteamos un médico de cabecera. ¿Por qué nos dicen no hay médicos? Sí, el médico puede ir y atender a cinco familias de una comunidad determinada y se ahorra ese tiempo que puede hacer colas, ya sea urbano o rural. Asimismo, tenemos 25.009 centros poblados que necesitan nuestra atención con presencia del Estado, pero no hay o colegios o no hay hospitales o no hay médicos, pero si hubiera un médico por cabecera, por grupo de familia, nos recortamos. Asimismo, es fundamental que este gobierno morado active el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que ha funcionado muy bien en la etapa del fenómeno del Niño. ¿Por qué el egoísmo? Utilizar la logística, las operaciones de las Fuerzas Armadas es fundamental en todos los sentidos, y pruebas masivas moleculares. Asimismo, aseguraremos el proceso de distribución de la vacuna, porque no nos podemos dar el lujo de tener más de 100.000 muertes, o quizás esperemos que no sea mucho más. Pero también hay que capacitar a nuestros médicos constantemente, no solamente en su atención in situ, sino cómo atendemos con amor a nuestros enfermos. Catherine, 30 segundos para replicar las propuestas de Romelia. Sí, bueno, entre todas las propuestas que ha hecho Romelia, yo diría que me preocupa que hable tanto de corrupción, de que son personas y cómo ella puede sentirse a gusto siendo parte de una lista profundamente reciclada, ¿no? Yo entiendo que en Victoria Nacional, que además ha cambiado de nombre, se encuentran un montón de ex candidatos y además ex miembros del fujimorismo. Entonces estamos viendo en este contexto de crisis política terrible, donde tenemos además al fujimorismo como principal protagonista de la crisis que hemos vivido en los últimos 5 años. Estamos viendo además que ellos son parte de la lista de vacunados. ¿Cómo se podrá sentir ella siendo parte de este equipo, que a mí me parece lamentablemente es un equipo de reciclados en política? Muy bien, Romelia, un minuto para responder. Catherine ha hablado de Muchas gracias. Tienes una lista, formas parte de una lista reciclada que además tiene muchos exfujimoristas que han ocasionado la crisis actual. Un minuto para responderle. Somos un equipo que en este momento estamos cohesionados, y de llegar al gobierno nuestra principal agenda va a ser la reactivación económica y la lucha contra el COVID. No somos un partido ni una agenda que avala al comunismo, como la señora Verónica defiende al señor Nicolás Maduro. George Forsyth jamás firmó en una agenda de Nariñ vía corruptela, que actualmente ahorita va a ser investigada y seguramente ya declarará. Entonces yo le pregunto, ¿ella firmó o no firmó en la agenda de Nariñ? ¿Fue parte de la corruptela de Nariñ o no fue parte? Eso sí debe preocuparnos, pero sobre todo de cerrarle el paso al comunismo, a la autocracia. Nosotros no lo vamos a permitir. Efectivamente, hay muchos que firmaron y la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones parece que no se dio cuenta. Nosotros, yo deslindo personalmente, y todo el partido, todo aquel que tenga cualquier tipo de indicio sobre corruptela, y nosotros apelamos a todo tipo de transparencia, pero sobre todo respeto a las instancias que nos investiguen. No les tenemos miedo. Muy bien. Catherine, tu bloque libre, escogiste crisis climática y medio ambiente. Nos propones una ley de financiamiento de crisis climática. 2 minutos para fundamentar. Bueno, antes que nada yo quiero pedir la edición central del video de lo que Romelia ha expresado, porque lamentablemente uno no puede difamar. No existe ningún proceso abierto hacia Verónica Mendoza, y ella no puede hablar de corrupción ni qué ha firmado en las agendas cuando no existe ningún precedente. Entonces está bien, estamos en política, podemos discrepar, pero eso no quiere decir que alguien tenga el derecho de difamar abiertamente, y yo creo que les pediría a la gente de edición central que nos pueda enviar el video para hacer una denuncia pública, porque lo que está haciendo Romelia es justamente lo que el fujimorismo hace en la política: difamar abiertamente, generar
generar en vez de diálogos, generar en vez de buscar propuestas y exponer las propuestas, difamar al otro y generar justamente conflictos políticos. Y eso es lo que no queremos en la política, y estamos los jóvenes hartísimos de este tipo de personajes en la política, nefastos lamentablemente y de espaldas a la ciudadanía en el medio de una crisis sanitaria. Y frente a eso también comentar las propuestas que tenemos en términos de lo ambiental. Sabemos que estamos en una crisis sanitaria y en este contexto se habla, por ejemplo, de que nos lavemos las manos, pero lamentablemente más de 1 millón de hogares en el Perú, en Lima, por ejemplo, no tienen acceso a agua. Nosotros queremos atender esa problemática fortaleciendo también el tema ambiental en el Congreso, otorgándole el rol que se merece, no gobernar en el Congreso, no legislar en el Congreso en relación a los conflictos políticos, sino más bien atender a agendas claras de las necesidades que tiene la ciudadanía. Nosotros queremos poner al tema del ambiente en el centro, queremos una ley de financiamiento climático para evitar los estragos de la crisis climática que ya se siente. Los agricultores en la sierra peruana, que cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, ya están sintiendo los estragos de la crisis climática y no hay una política clara por parte del Estado porque tenemos políticos que se la pasan peleando entre ellos. Entonces nosotros queremos atender esa situación fortaleciendo, por ejemplo, también una ley de pasivos ambientales, porque en nuestro país existen lamentablemente más de 4.400 pasivos ambientales regados en el territorio. ¿Y qué ocurre con eso? Nadie los atiende. No hay un presupuesto claro para atender esa situación y lamentablemente nosotros sí queremos los jóvenes aportar hacia dar fin a la crisis climática y además ponernos a firmar el acuerdo de Escazú que lamentablemente el Congreso anterior nos hizo firmar. Romelia, 30 segundos para responder. Catherine dice que has difamado a Verónica Mendoza. 30 segundos para responderle. Es público de conocimiento que el fiscal, juez Juárez, está por empezar el juicio oral a Nadine Heredia y Ollantumala por los aportes dados por otro país, Venezuela, lo que está expresamente prohibido. Me imagino que en esta ocasión va a llamar a la señora Verónica Mendoza, también incluida en el proceso, cuya letra no solo aparece en las libretas de Nadine, sino que allí se detalla una cuenta del BBVA a nombre de la señora en la que se recibía parte del dinero. A Mendoza le encantaba pedir medidas draconómicas para los demás políticos. Está en el proceso que lleva el señor. Ok, gracias fiscal. Romelia. Catherine, 1 minuto para responder. Romelia, qué pena que sigas difamando, qué pena que estés hablando de supuestos, que digas, va a citar, no sé con qué certezas tienes tú para expresarte de esta manera, y es una pena que empieces tu vida política de esta manera. Tú eres una persona mayor, además con una cantidad de años suficiente como para darte cuenta que no es posible que los políticos estén abiertamente difamando a ciudadanos que además tienen una trayectoria política respetable. Así que una vez más yo le pediría a Edición Central que nos puedan pasar este video para hacer efectivas las medidas, además llamar al Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, porque estas no son las formas de hacer política. Los jóvenes estamos hartos, cansados de estos políticos que vienen simplemente a señalar con el dedo y difamar, cuando lo que queremos aquí es escuchar ideas y ver voluntades de cambio por parte de nuestra clase política. De circos, de difamaciones, vemos todos los días, y eso es lo que queremos sacar de la política. En noviembre los jóvenes nos hemos movilizado abiertamente en contra de la clase política tradicional y por lo que veo Romelia es parte de esa clase política. Muy bien, candidatas. El debate ha concluido. Les voy a dar 1 minuto a cada una para que se despidan y nos expliquen por qué debemos marcar, en este caso Romelia, el número 22 de Victoria Nacional este 11 de abril. 1 minuto. No es difamar, amigos, sencillo. La señora Verónica Mendoza nunca negó no haber firmado en las adendas de Nadine. Espero que algún día diga no firmé o sí firmé y ahí sabremos la verdad. Nosotros no le tenemos miedo a las investigaciones, al contrario, es el proceso de transparencia, porque nuestra principal lucha es contra la corrupción. Ya lo dijo Alfonso Quirós en la historia de la corrupción. Es un mal endémico y sistémico que nos ha atropellado y no nos ha permitido el 40 al 50% de nuestras posibilidades de desarrollo. Y por favor, jóvenes, investiguen, hurguen y apelen a la transparencia, porque no está de malo haber firmado. Todos cometen errores. Nosotros muchas veces podemos cometer errores también, pero está en la valentía el poder reconocer. En ese sentido, yo soy docente universitario, amo al Perú, pero sobre todo amo a un país educado, que investigue, que se culturice más y que tenga cultura política para distinguir entre el comunismo, la autocracia y el no al fujimorismo. Somos el único partido del centro y este domingo 11 de abril pido tu voto de confianza. Muchas gracias. 1 minuto, Catherine, para explicarle al Perú por qué debemos marcar el número 22 de Juntos por el Perú este 11 de abril. Claro que
sí. Bueno, yo me siento orgullosa del equipo del cual formo parte. Verónica Mendoza es la candidata a la presidencia de mi partido. En el caso de Victoria Nacional entiendo que es el señor Forsyth, que cuando Romelia dice al Perú que se culturice, tendría que decirle primero al señor Forsyth que no distingue de cerumen. Nosotros queremos sí caminar hacia poder transformar el país en el medio de esta crisis política que estamos viviendo, en el medio de esta crisis sanitaria. Creemos que es fundamental hacer cambios de fondo y tener la valentía para hacerlo. A los jóvenes no nos tienen que decir que nos informemos. Estamos informados, asumimos roles activos y es por eso que estamos participando de la política abiertamente. Nadie nos va a venir aquí a engañar con falsos testimonios, no nos van a venir a decir comunistas o términos que no tienen nada que ver con la propuesta que estamos llevando desde Juntos por el Perú. Queremos cambios de fondo, la ciudadanía los necesita. Por ejemplo, caminar hacia una diversificación productiva, generar leyes que puedan realmente garantizar empleos dignos en nuestro país que ahorita no tenemos, priorizar la salud, priorizar la educación pública. Eso es lo que el Perú necesita y no una clase política que solamente busca difamar y señalar con el dedo cuando no tiene la valentía para liderar procesos. Oficialmente el debate ha concluido. Le damos gracias a ambas exponentes. Esperamos que tengan mucha suerte el próximo 11 de abril con nosotros. Será hasta mañana.